Principalmente, un cordial saludo para todos los espectadores. Mi nombre es Doménica Calvo Piña, perteneciente a la Universidad Metropolitana. Soy integrante de la materia de Constitucional número 2, pertinente por la doctora Yerini del Carmen Conoypoima Moreno. Principalmente nosotros el día de hoy hablaremos sobre lo que son los derechos y las garantías constitucionales del Ecuador. Principalmente nosotros tenemos que entender que esto realmente ha sido una evolución. Como nosotros sabemos, antes de la primera constitución, que fue a finales del siglo XVIII, nosotros realmente no tendríamos unas garantías específicas de lo que serían los derechos, ya sea derechos sexuales, religiosos, étnicos, etc. Principalmente, las cualidades y los valores son esenciales para la vida del ser humano. Son reconocidos universalmente, ya que estos se consideran inmanentes o connaturales, es decir, propios de un ser humano desde su concepción. La convicción de que deben ser atendidos por organismos políticos o por la sociedad en general se ha dado alrededor de los años, pues nosotros podemos plantearlo ahora como condiciones indispensables para un ser humano, y más que todo para una convivencia en una sociedad. Pero principalmente, ¿cuáles son los derechos humanos y fundamentales? Nosotros podemos decir que se atribuye a lo que son las capacidades, los atributos, las potencialidades y los requerimientos impredecibles. ¿Qué es esto? Lo que nosotros tenemos y vemos aquí son capacidades básicas que deben ser salvadas y deben ser garantizadas para cada uno de los ciudadanos, ya sea en cualquier estado. En el derecho constitucional se recibe diversas denominaciones de estos derechos, como podría ser los derechos humanos, los derechos fundamentales y los derechos constitucionales. Principalmente diríamos que los derechos humanos son impredecibles para la vida de un ser humano y para la vida de la sociedad, como ya les había comentado. Y los derechos fundamentales se basa prácticamente en los derechos positivos de un ser humano, es decir, de un ordenamiento jurídico en concreto. Podemos decir que se basa más en la dignidad de la persona. Los derechos constitucionales podemos referirnos a los que están establecidos directamente en la Constitución de cada estado de cada país. Por siguiente, ¿cuáles son los derechos fundamentales y cómo lo tenemos nosotros reglamentados en nuestra Constitución? Nosotros podemos encontrar estos derechos en el título 2 de la primera parte de nuestra Constitución. Aquí nosotros también podemos observar que el Ecuador, nuestro estado, realmente tiene un lazo muy fuerte con los convenios y los pactos con instrumentos internacionales. Esto se lo puede caracterizar en el artículo número 10 de la Constitución. Posteriormente, nosotros vamos a hablar sobre las características de los derechos fundamentales. Nosotros podemos caracterizar principalmente como inviolables, irrenunciables, imprescriptibles, inalienables e interdependientes entre sí. Pero, ¿qué significa esto? Realmente, como la palabra lo dice, inviolables. Absolutamente nadie puede violar ninguna ley o ninguna persona que tenga una capacidad o una fuerza jurídica. Irrenunciables. Nosotros no podemos renunciar así queramos a nuestros derechos. Inalienables. Estos derechos nosotros como titulares no podemos transferir a ninguna persona. Es decir, el titular siempre se mantendrá como el titular del derecho. Imprescriptibles. Nosotros podemos decir que no se pierden ni se adquieren alrededor del tiempo. Estos están otorgados y nadie los puede violar. Otras características de estos derechos es que son invisibles e independientes. A continuación, nosotros podemos ver que la naturaleza universal de estos derechos y de las libertades realmente se ha fundado y se ha caracterizado con nuestro Estado desde la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que fue transmitida desde Viena el 25 de julio de 1993. Pues se puede decir que alrededor de este año nosotros guardamos un pacto con las relaciones internacionales sobre lo que son los derechos.
A continuación, podemos también ver una clasificación sobre estos. Principalmente, se tenía una preocupación o como principales objetivos los derechos civiles y políticos, ya que estos se relacionaban principalmente con el individuo. Como segundo punto, nosotros hemos podido observar los derechos sociales y económicos, ya que estos derechos realmente se han dado y se han vinculado con la concepción del hombre, pero como parte de un grupo social. Y tercero, nosotros podemos observar que se ha clasificado y se ha relacionado el hombre con el medio ambiente, que esto quiere decir que nosotros vamos a ser parte del sistema. Nosotros como individuos seremos parte de un sistema. A continuación, podemos entender también que existen derechos absolutos y derechos relativos. ¿A qué nos referimos con derechos absolutos? Los derechos absolutos no se pueden modificar por una segunda ley. Estos son los que protegen realmente los elementos y los valores indispensables de la persona y de la sociedad en sí. Y los relativos, sabemos que en virtud de una ley o una circunstancia específica, estos pueden quedar en suspenso, mientras subsistan las demás condiciones. Es decir, estas serán suspendidas transitoriamente por una segunda ley. Espero que este tema haya sido de mucho agrado para ustedes y que hayan entendido. Muchas gracias.